¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ernesto Rubí y Seila Vi, a quien le mando un abrazo y un beso. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Hoy voy a hablar un poquito del Mundial de 1970, que no tuve la oportunidad de ver en vivo porque no había nacido. Yo nací en 1973, pero como decía un gran amigo, para eso existen los videos y para eso uno tiene que informarse. Y yo soy una persona que siempre está buscando información de este extraordinario deporte. En 1970 era el Mundial previo a que la Tota Carvajal, don Antonio La Tota Carvajal, había cumplido 5 mundiales. Don Antonio La Tota Carvajal fue la primera persona en la historia de los mundiales en jugar 5 Copas del Mundo. 1950 en Brasil, 1954 en Suiza, 1958 en Suecia y 1966 en Inglaterra, donde le dieron un partido. Pero todo el mundo pensaba que en 1970, en el primer mundial que México albergó, la Tota Carvajal jugaría también un partido como de homenaje, pero no se la dieron. Le dieron ese honor a un arquero que en ese momento era el número 1, Nacho Calderón. Ignacio Calderón, el famoso portero de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y no lo hizo mal. En la primera ronda, Nacho Calderón bajó la cortina, como se le dice de alguna manera, cuando haces tu trabajo bajo los 3 postes. Hace un buen trabajo en la primera ronda que México juega contra El Salvador, contra Rusia, contra Bélgica. Hace un buen trabajo. Pero en aquel entonces solo se jugaban con 16 selecciones las Copas del Mundo. Es decir, había 4 grupos de 4 selecciones. Pasaban a la siguiente ronda los primeros 2 de cada grupo. Solamente 8 equipos. Por eso México sí ha jugado cuartos de final. El famoso quinto partido que hoy se habla. Bueno, antes eran solamente 8 selecciones las que avanzaban. Y en ese entonces México avanza a los cuartos de final y se enfrenta a Italia. Y por alguna razón, por los directivos mexicanos que negociaron mal la cuestión del calendario, lo mandan a jugar a Toluca, al estadio de la Bombonera. El rival, el equipo italiano. Y Nacho Calderón, insisto, que era un gran arquero, que era un muy buen portero en las Chivas, pues termina decepcionando a todos, con todo respeto, para la gente de Guadalajara, para los que hayan admirado a Nacho Calderón, porque en ese partido México empieza ganando con un penal de la Calaca González. 1-0 ganaba México en el primer tiempo. México estaba ganando por primera vez en su historia un partido de cuartos de final, jugando por primera vez ese tipo de encuentros contra la selección italiana, que a la postre sería subcampeona del mundo en ese mundial porque pierde la final con el histórico Brasil de Pelé, de Garrincha, de Babá, en fin. Y al final el partido termina 4-1 a favor a la selección italiana. A mí me parece que si ese partido de cuartos de final se juega en el Estadio Azteca, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Pero Nacho Calderón en ese momento se convirtió, y lo he dicho toda la vida, en Nacho Coladerón. Es una coladera a la que le entran todos los goles. Y así ha sido la historia de la selección nacional mexicana, mundial tras mundial. Pero en esa, específicamente, cuando parecía que México daría el salto de calidad. Ojo, ya les voy a contar por qué, En otra cápsula les cuento por qué en el 70 hubiera sido el salto de calidad. Del 66 al 62, ya les voy a contar después por qué. Pero en ese momento, nuestro buen Nacho Coladerón nos decepcionó y terminamos siendo goleados 4-1 ante el equipo italiano. Yo soy Ernesto Rubí. Síganos en las redes sociales, Seila Vi
Ernesto Rubí en Desde la Tribuna, que vamos a tener muchísimo contenido de la Copa del Mundo.